que hemos hecho más recientemente en nuestro grupo de trabajo, unos 7, 8 años para acá, que es un tema que creo yo que es emergente en el área de plantas, que tiene que ver con la actividad de meristemos, particularmente con meristemos de la raíz. Muy brevemente, pues lo que tenemos aquí es el modelo de trabajo que tenemos en nuestro grupo, que son las plantas. ¿Qué sabemos de las plantas? Pues obviamente son los productores primarios de todos los ecosistemas. La función a nivel global es fundamental. Ahorita que está todo este problema de cambio climático y de todo el desorden que hemos causado pues los humanos con toda la actividad económica, ¿no? El auge económico, pues las plantas son quizás uno de nuestros mejores aliados para revertir esto que hemos hecho. Nos dan los alimentos que consumimos, ¿sí? El valor, sobre todo en las grandes ciudades, pues el valor estético, el valor que tienen es invaluable. El oxígeno que respiramos pues viene de la fotosíntesis. El día de hoy les voy a hablar de la raíz, que es dentro de lo que es el organismo vegetal. Es mi órgano favorito, las raíces de las plantas. Es quizás del que menos información existe, porque como pueden ver en esa fotografía, uno puede imaginarse que no es tan sencillo estudiar las raíces porque es la parte de la planta oculta, no se ve. Si uno va aquí afuera, pues ve uno la parte verde, la parte vegetativa, y la raíz normalmente está escondida en el suelo. Allá se mete, allá en los huecos del suelo, entre las piedras, como aquí, ¿no? En el pedregal que tenemos aquí muy hermoso. Y entonces, poderle estudiar no es tan sencillo. Hay que tener, inventar algunos sistemas, ¿verdad? Para poder ver cómo crecen las raíces. Usualmente son sistemas pues, en invernadero o in vitro. Nosotros hemos aplicado un sistema in vitro usando una planta modelo que es la Arabidopsis y hemos podido por ahí evitar ese problema, ¿no? De destruir la raíz cuando lo sacamos del suelo. ¿Cuáles son las funciones de la raíz? Naturalmente, pues es la parte que soporta el follaje. Uno se puede imaginar que en un cultivo, pues si la raíz funciona bien, va a haber productividad. Si va uno a un bosque, puede uno pensar que la salud de ese bosque depende de las raíces que están allá interactuando abajo, ¿no? En el suelo. Y hay diferentes funciones. A nivel de la fisiología, de la bioquímica de la raíz, hay una amplia gama de funciones que puede uno resaltar. Por ejemplo, la función de captación de agua y de nutrientes dependen de la raíz directamente. La interacción de la raíz con el suelo, con todos los microorganismos que hay en el suelo, también depende de una actividad bioquímica que es la secreción de exudados radiculares. Un amplio porcentaje de lo que se fija, del carbono que se fija en el ambiente, que se convierte en sustancias nutritivas, se exporta a través de la raíz al suelo y esto crea un microambiente que se ha comparado con el microambiente que tenemos en el estómago, donde hay alimentos. Esa amplia diversidad de microorganismos que hay allí depende de que haya carbono, de que haya nutrientes, y eso atrae microorganismos, principalmente bacterias, hongos, protozoarios. Eso ocurre en la raíz. Pero además la raíz tiene un comportamiento bien dinámico. Existen mecanismos sensoriales allí, sistemas de recepción de información en los que se percibe la gravedad, se percibe cuánta sal hay alrededor ahí donde está creciendo esa planta, cómo están los niveles de nutrientes allí, qué tipos de nutrientes hay disponibles, fósforo, nitrógeno, hierro. Por supuesto, se recibe información del microbioma que hay allí. Diferentes tipos de sustancias son percibidas en la raíz y se orquesta todo un sistema de recepción de información que permite que haya integración tanto de la parte aérea como de la raíz, y esto se convierte en una red de información que pues, obviamente es muy interesante para uno poder entrar allí a tratar de investigar un poco cómo se orquesta esa red de información. Bueno, vemos a la derecha un modelo de una raíz, ¿sí? Y básicamente la quiero utilizar para que veamos cómo es la arquitectura, ¿verdad? Cómo se puede dibujar la arquitectura de una planta como la Arabidopsis. ¿Qué vemos ahí? Vemos arriba la parte verde y en el cuadro de color café podemos observar una raíz con diferentes grados de ramificación. Hay un eje principal usualmente. Esta arquitectura depende. Si tenemos plantas monocotiledóneas como el maíz, la arquitectura es muy diferente a lo que vemos aquí. Hay una amplia proliferación de raíces adventicias que salen del tallo, que luego se ramifican. En este caso, en dicotiledóneas, lo que tenemos es una raíz de crecimiento dominante, una raíz principal, que luego forma raíces laterales con diferente grado de ramificación. Aquí tenemos una raíz pivotante. Uno podría imaginarse, si pudiéramos ver luego un follaje bien desarrollado,
que la raíz puede ser eventualmente un espejo de cómo está creciendo el follaje. El follaje tiene la misma arquitectura. ¿Sí? Si vemos un árbol cuando hacemos los dibujos, cuando estábamos, o nuestros hijos o sobrinos, ¿verdad? Que hacen un dibujo de una planta, ¿cómo lo dibujan? Un arbolito, como un triángulo, ¿no? Un triangulito. Bueno, la raíz es algo parecido, es como un triángulo invertido. ¿Sí? Y se han hecho cálculos de que uno podría estimar que la longitud de la raíz principal podría ser equiparable a la longitud del tallo principal. Se han hecho modelos matemáticos para hacer esas analogías, ¿no? Esta arquitectura, que dijimos puede ser cambiada en los grupos vegetales, en monocotiledonas o dicotiledóneas, esta arquitectura en ambos casos está controlada a nivel fisiológico por un grupo de reguladores del crecimiento o hormonas vegetales. La mejor conocida, una de las más conocidas, es el ácido indol acético, que es parte de una familia amplísima de moléculas que se conocen como auxinas. El término auxinas es un nombre genérico, ¿sí? Es más bien un nombre genérico que agrupa una gran cantidad de moléculas que comparten ciertas actividades. En el caso de la raíz, las auxinas dirigen, entre otras cosas, el proceso de nodulación, el crecimiento apical del eje dominante de la raíz, que vemos allá arriba, donde encontramos el meristemo, la formación de raíces laterales que da lugar a la ramificación, que vemos allá a la izquierda, y algunos otros procesos, como por ejemplo interacciones bióticas arriba con hongos, en el caso de la micorrización, o con hongos de vida libre, como en el caso del género Trichoderma. Estas auxinas son moléculas de comunicación que la planta, la raíz, utiliza para establecer comunicación también con microorganismos. Las auxinas las producen las bacterias, las producen los hongos, y también en las plantas funcionan como hormonas centrales del crecimiento. Entonces, hablamos ahora de que estas moléculas pueden establecerse como un sistema de comunicación y que esto tiene que ver con la resiliencia, con el establecimiento de lo que se conoce ahora como interacciones ecológicas a gran escala, que determinan qué tanto crece una planta y qué tanto produce. Y también qué tanto un microorganismo se puede comportar como potencialmente simbionte o como potencialmente patogénico. Ok, vámonos al meristemo de la raíz. Ahí tenemos a la izquierda una fotografía de la Arabidopsis thaliana. Es una foto de una plantita creciendo ahí en un medio in vitro, una caja de Petri seguramente. Y vemos el follaje, ahí está la escala, 1 milímetro. Son plantas pequeñitas en esta etapa. Cuando uno las pasa a suelo pueden llegar a medir 30 centímetros. Aquí estamos hablando de una planta que tal vez mida un par de centímetros, en el mejor de los casos, de diámetro todo el follaje. Y la raíz puede llegar a medir unos 5 centímetros. En la punta de la raíz, como pueden ver, es una raíz muy larga, lo que se ve de color blanco es muy larga. Ahí se ve la punta y sus ramificaciones. Y en la punta de cada raíz, incluyendo la principal y sus ramas, sus ramificaciones, tenemos lo que es el meristemo, visto ahí en 3 dimensiones. Cada raíz va a estar protegida por una cofia, que es este tejido que tenemos aquí. De hecho, el meristemo apical de la raíz no es realmente un meristemo, sino son 2 meristemos, ¿verdad? Se dice que son 2 meristemos por el precio de uno. Porque hacia la parte de arriba, todo lo que nos da el crecimiento principal, tenemos esa región allá que es el meristemo, la región más grande. Pero hay un meristemo que da lugar a la cofia que es independiente de este. Y ambos meristemos están separados por esta zona, son 4 células que se conocen como centro quiescente. Hay una separación. A nivel de origen, a nivel de ontogenia, de organogénesis, esos 2 meristemos se comportan diferente. Eso es muy interesante. Bueno, aquí tenemos un dibujo de un corte transversal de esa zona meristemática. Vemos allá la zona de la cofia, el tejido protector de la raíz, y vemos el meristemo que podríamos llamarle meristemo superior, el de arriba, o proximal, ¿verdad? El meristemo de mayor tamaño. Y se puede observar ahí en colores que es una zona realmente muy dinámica. Cada color lo que nos indica es cómo se acomodan las proteínas que transportan las auxinas dentro de esos tejidos. ¿Sí? Ahí tenemos que hay proteínas que están específicamente localizadas, ya sea en la cofia o en cada uno de los tejidos que conforman a la raíz. Hay que mencionar aquí que la raíz es en realidad un cilindro. Tenemos un cilindro. Y en el centro de ese cilindro tenemos, como si fuera un popote, tendríamos allí el cilindro vascular, donde entra el floema, el xilema, cada uno con sus funciones de transporte. Y alrededor de ese popote central del cilindro, que es la raíz, tenemos los demás tejidos. La gran ventaja de la raíz de Arabidopsis es que
cada tejido que la conforma es una sola capa de células. Si nos vamos desde afuera, tenemos la epidermis, donde se forman estructuras absorbentes, que son los pelos radiculares. Y si nos vamos hacia adentro, tenemos 3 o 4 capas. Tenemos la endodermis, la corteza, la endodermis, el periciclo y luego el cilindro, que es el cilindro vascular. Y como podemos observar, en cada fila de células allá hay un acomodo específico de esos transportadores de auxinas, que forman parte de una familia amplia. En Arabidopsis se han descrito 7 transportadores de auxinas que pertenecen a la misma familia. Y esos, como podemos ver, tienen una distribución claramente diferencial. ¿Por qué es importante? Porque en esa pequeña región hay gradientes de bajada y gradientes de subida. Se cree que hay un modelo de fuente, baja parte de las auxinas que se fabrican en el follaje, bajan a la punta y luego se regresan como si fuera una fuente y se van a los tejidos que están en las zonas, en los extremos del cilindro. Bien, y aquí podemos ver ese gradiente. En color azul lo que vemos es el gradiente de auxinas. Lo que estamos observando es cómo la auxina se distribuye usando un gen reportero, un marcador molecular que nos revela los sitios donde están las auxinas actuando. Estamos viendo la bioactividad de esas auxinas. Podemos observar que en la cofia, todo lo que es la cofia, esta parte donde está el color azul más intenso, es donde se acumula la mayor cantidad. Luego tenemos esas dos hebras que se ven allí en color azul en el centro, son las auxinas que vienen del follaje, ¿sí? Y si vemos acá en esta parte, tenemos aquí la cofia, y lo que vemos en la región del meristemo proximal es cómo se activa el ciclo celular para que esas células estén mitóticamente activas prácticamente durante todo el ciclo de vida de la planta. En el caso de Arabidopsis es un ciclo de vida determinado. La planta vive unos 2 meses y luego ya se muere, y ese tiempo dura la raíz produciendo células, ese meristemo. A menos que, como vamos a ver más adelante, pase algo que termine con la mitosis y entonces este meristemo deja de producir células y entonces se diferencia y la raíz deja de crecer. ¿Okay? Bueno, lo interesante aquí es que podemos establecer nosotros una relación directa entre la acumulación de las auxinas en la zona meristemática con el ciclo celular, con la actividad mitótica que podemos observar en el meristemo. Además, ese meristemo comparte una característica padrísima con las células animales, que es un sitio donde hay células totipotentes, células madre. Entonces, a todos los que nos interesa toda esta parte de cómo se orquesta las propiedades totipotenciales de las células, este es el modelo ideal, ¿verdad? Porque no es necesario trabajar con modelos sofisticados, difíciles. Puede uno trabajar de manera muy simple, muy sencilla, y puede uno estudiar qué procesos moleculares, bioquímicos, fisiológicos determinan que un grupo de células sean totipotentes, plurifuncionales. Ok. Y esas células madre las podemos ver ahí en la imagen del centro, ¿sí? Las que están en colores. A la izquierda lo que tenemos es una fotografía de campo claro, donde la parte más brillante de la punta es la cofia, el tejido protector. Y más adelante tenemos una serie de regiones que por sí misma cada una es interesantísima. Tenemos el meristemo proximal arriba, ahí está marcado con flechas. Llegamos hasta la flecha verde donde empiezan a crecer las células, empiezan a elongarse, ¿sí? La célula, después de un pequeño espacio, va duplicando su tamaño. Pueden verlo con la fila de células de la orilla, pegadas allá a los colores de la imagen. Y cuando alcanza su máximo tamaño esas células, entonces se diferencian y empiezan a producir pelos radiculares o bien más arriba, raíces laterales. Ahí tenemos toda esa secuencia de eventos. Pues puede uno, en 1 centímetro de la punta de la Arabidopsis, estudiar fenómenos como células que son totipotentes, mitosis, ciclo celular, pueden estudiar procesos que determinan la elongación celular y también más arriba, diferenciación celular. En 1 centímetro de la pequeña raíz de la Arabidopsis. Es maravilloso, ¿no? Tiene uno todo ahí para hacerse las preguntas que uno puede imaginar y poderlas abordar a niveles bioquímicos, fisiológicos o moleculares. Bien, y entonces lo que vemos acá más a la derecha es dónde están las células totipotentes que dan lugar
a los diferentes tejidos de la raíz. Lo que vemos ahí es en color verde, es el centro quiescente. Abajo tenemos las células que dan lugar al meristemo de la cofia, ¿sí? Y arriba tenemos las iniciales que dan lugar al cilindro vascular. Y a las orillas en flanco deben estar, como se observa en el esquema del centro, las células iniciales multipotentes que dan lugar a la epidermis, la corteza, la endodermis y el periciclo. Todos los tejidos de la raíz están contenidos en ese pequeño grupo de células madre de células totipotentes. Ok. Ahora bien, decimos que el meristemo se mantiene activo, se mantiene dividiéndose en mitosis. Sí y solo si las condiciones en que está creciendo esa raíz son adecuadas. Si hay agua suficiente, si hay nutrientes en cantidades adecuadas, si no tenemos por ahí algunos factores de virulencia que causen un problema en la mitosis, vamos a ver ahorita por qué, ese es el tema de la conferencia. Y entonces, si tenemos salinidad, si tenemos que no hay agua, no puede haber división celular. Eso es evidentísimo, ¿no? La división celular es tremendamente costosa en términos energéticos. Fabricar DNA, fabricar proteínas para que se dividan las células es tremendamente costoso. Si no tenemos agua y si no hay nutrientes, no va a ocurrir eso, no puede ocurrir eso. Bien. Todos los factores que causan estrés, que impactan directamente en la agricultura, inciden sobre la actividad de los meristemos del follaje y también en los meristemos de la raíz. ¿Ok? Entonces, eso que acabamos de ver cambia en función de las condiciones en que están creciendo las plantas. Si tenemos daños, como siempre ocurre, las plantas son tremendamente resilientes. Todo el tiempo están recibiendo daños, ataques abióticos o por factores bióticos, por herbívoros, por patógenos. Y entonces los tejidos que son dañados, si bien la planta no puede escapar de esos estímulos, no puede huir, no puede moverse, no puede buscar agua, no puede escapar de un suelo que está contaminado, tiene que activar procesos celulares para poderse adaptar. Esos procesos celulares implican la regeneración de los tejidos que son dañados. Si llega una larvita por allí, un gusanito y empieza a comerse las hojas, la planta recibe la información y tiene que subsanar el tejido dañado o tiene que producir nuevos tejidos para poder sobrevivir. Si no, no va a poder sobrevivir. Si hay un daño en el tallo o hay un daño en la raíz, por ejemplo, si el meristemo de la punta de la raíz allí llega un hematódo y se lo empieza a comer, o llega un herbívoro y se lo empieza a comer, ese meristemo se puede regenerar, ¿sí? Y esto es bien interesante porque es muy análogo al proceso de regeneración que hay en animales. En planarias, por ejemplo, en invertebrados, en planarias, las planarias, esto se estudió hace ya muchos años, ¿no? Más de 100 años. Si cortan una planaria por la mitad, tiene su cabecita, tiene su colita, la parte caudal y la parte, la parte de la cabeza y la parte de la cola. Si uno la parte en dos, la planaria es capaz de la cabeza regenerar la cola y la cola regenerar la cabeza. Hay esquemas allá que son clásicos, ahí libros de texto. Si una lagartija pierde la cola, ¿verdad?, por la muerte de otra lagartija o una serpiente, ¿sí?, que la usan como trampa luego, esa cola se puede regenerar, ¿sí?, completamente. Bueno, eso mismo hacen las plantas. Pero este fenómeno de recuperación completa del tejido que es perdido, ¿sí?, apenas se acaba de describir, ¿no? A pesar de que las plantas son verdaderas, hacen magia con esos procesos para poder tener una recuperación eficiente, considerando su ciclo de vida sésil. Y les decía esto, ¿no? Apenas en 2009, o sea, hace 15 años, recientemente, ¿no? En 2009 se publica un trabajo en PNAS donde lo que se demuestra es que ahí tenemos el meristemo, ¿sí? Tenemos el centro quiescente ahí con la flecha y en color verde. Es las 4 células que dividen el meristemo de arriba y el meristemo de la cofia. Si se aplica un antibiótico que se llama ceosina, ahora se mueren las células, fíjense, en color rojo, ahí se marcan con asteriscos, se mueren las células que dan lugar a todos los tejidos, las células madres se dividen, estas tienen que estar en división constante, ¿sí? Y entonces se marca un parche rojo allí, visto en microscopía confocal, usando un colorante vital que se llama yoduro de propidio, ¿ok? Entonces, ahora tenemos un proceso de muerte celular. Y esto fue realmente ahí, cuando este artículo a mí me encantó porque explica muchas cosas, ¿sí?
Esos meristemos tienen que estar en mitosis, tienen que estarse dividiendo. Y cada que se divide la célula expone su DNA, lo expone a todo lo que está en el ambiente. Si hay un antibiótico que se intercala, se rompe una hebra del DNA, entonces se activa lo que se conoce en animales como programa de restauración de daños en el DNA. Es un conjunto de genes grandísimo que implica enzimas que tienen que ver con replicación, implica enzimas que tienen que ver con ligación de hebra sencilla, de hebra doble. Y eso, miren nada más, se puede estudiar usando meristemos. Padrísimo, ¿no? Apenas en 2009 se publicó ese trabajo. Perdón. Sí, sí, doctora. Sí. Dices, o me quedé con la idea de que ese daño a esa célula que es totipotente marca su muerte. Así es. Pero estos mecanismos de reparación no impiden justamente esa muerte celular. Esa es exactamente la expectativa. Esos mecanismos se activan para eventualmente resarcir el daño. El balance efectivamente tiene que ver, si ese daño eventualmente se puede reparar, continúa seguramente la actividad mitótica. Pero si el daño es de cierta magnitud, entonces las células se mueren y pasa lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí? Si quieren, al final regresamos un poquito a comentar este aspecto. Así es, uno esperaría que... De hecho, parece que es así con lo que les voy a presentar a continuación. ¿Sí? Bueno, en 2016, entonces se reporta esto que también me dejó realmente apantallado, ¿no? El del grupo del doctor donde estuvo José Antonio, el doctor de Baylor. Ellos lo que hacen es, hacen un sistema, fue el primer sistema que yo vi donde aplicaban esa respuesta biológica de cortar. Ellos cortan aquí, en la zona centro quiescente, aquí, y claramente al dañar esta zona rompen con toda la estructura que acabamos de ver. Ya no hay el centro quiescente que orquesta la división aquí y abajo, y tampoco están las células madre que están alrededor del centro quiescente. Se pierde eso con el daño. Se corta aquí con una navaja o con un láser. Miren lo que pasa. Ya no tenemos esa región. Y toda esta zona roja es muerte celular por consecuencia del daño. Pero algunas horas después de que se corte el daño, se empieza a activar en las células vecinas, que están sanas, que no sufrieron un daño, se empieza a activar una proteína que es un factor transcripcional que se llama ERF115. Es un factor transcripcional que pertenece a la familia de los factores de respuesta etileno. Aunque no se sabe qué tanto contribuye con la respuesta etileno, este factor transcripcional se empieza a activar y conforme pasa el tiempo, nuevas células son reclutadas, ¿sí? Se suman y empiezan a expresar aquí el factor transcripcional y eventualmente se empieza a reconstruir el tejido perdido hasta que la raíz recupera prácticamente toda la región que fue eliminada. Hagan de cuenta como la cola de una lagartija que se perdió, se recupera completamente. Eso tiene muchas implicaciones. ¿Por qué? Porque eso indica que la identidad de las células que antes estaban allá en aquel dominio se pierde con el daño y de que nuevas células tienen que cambiar sus propiedades para tomar la identidad de las células que fueron perdidas. Es increíble. Es un fenómeno que se le llama como transdiferenciación. ¿Sí? Sí. Todo se recupera. Sí, pero, todo. Pero al lado hay un tejido que es indiferenciado. Y no es que se haya perdido ese, toma otra vez otro papel. No es que haya células diferenciadas, se diferencien otra vez. Bueno, eso es interesante. O sea, lo que tenemos aquí, ¿qué es lo que queda después del corte, no? Vamos a ver aquí el corte. Aquí tenemos el nicho de células madre totipotentes. Eso se pierde con el daño. Ya no tenemos nada de eso, ¿no? Ahí tú no podrías señalar esto. Ahorita vamos a ver mejor eso adelante, porque hay fotos mejores, ¿no? Y bueno, es lo que voy a presentar, lo que hicimos en el laboratorio, ¿no? Pero aquí lo que queda es el meristemo. Evidentemente no es tejido diferenciado, es tejido que era meristemático, ¿sí? Pero que no tenía identidad de las células madre que estaban ubicadas en esta zona, y mucho menos de la región que es el centro quiescente, que es la zona que controla, por eventos de señalización, que se dividan las células aquí y aquí abajo. Eso se pierde completamente. Pero lo que sucede es que para que se pueda restaurar esa raíz, se tiene que reestructurar toda esa región. Ahorita vamos a ver, ¿no? Pero efectivamente, no es tejido diferenciado, creo que lo mencioné mal. Efectivamente. Son células que eran meristemáticas en ese momento.
Perdón, José. Sí, sí. Esas células meristematicas son las únicas que son capaces de transdiferenciarse. Parece que así es. Otras que pudieran también tener esa capacidad. Parece que así es. Si uno hace el corte, nosotros lo hemos hecho, si uno hace el corte acá arriba donde ya hay tejido diferenciado, ya no tenemos esa recuperación. Sí se requiere que haya una cierta identidad, ciertas propiedades que parece que están asociadas con la presencia en un tejido meristemático. Sí, hay esa diferencia. Bien. Y entonces, bueno, esto nos dice entonces que ERF115, como podemos ver ahí, es un factor muy importante para el proceso de regeneración que ocurre después del daño, después del corte. Y entonces, llevamos ya tiempo trabajando con cromo, ¿sí? Tenemos ya algunos trabajos ya publicados de este tema. No nos vamos a meter mucho con eso. Lo que yo quiero mostrarles aquí es que el cromo es un agente muy contaminante. Ahí en la zona de León, en la curtiduría, se usa mucho y entra directamente a los ríos, a la poca agua que tienen todavía allí, pues, todo está contaminado con cromo, ¿no? Y quisimos tratar de estudiar o entender cómo afectaba el cromo en los procesos de crecimiento y desarrollo. En el caso de la raíz, lo que uno observa es que si uno aplica concentraciones crecientes de dicromato de potasio, tenemos un efecto que parece como de hormesis, ¿no? Primero se potencia un poco el crecimiento y si sigue creciendo la concentración de cromo, empieza a inhibirse el crecimiento de la raíz hasta que la raíz prácticamente ya no crece, es muy tóxico. Y se ha estudiado mucho, entonces se asume que el cromo pues, es un agente genotóxico, o sea, ataca el DNA. También se asume que es un agente que produce una alta cantidad de especies reactivas de oxígeno, o sea, causa un estrés oxidativo muy fuerte, y eso pues también impacta en las proteínas. Entonces es una molécula muy tóxica. Aquí vemos lo que hace el cromo, si se fijan, aquí en 20 micromolar hay un poco de crecimiento mejor, y ya en 140 vemos que ya no hay crecimiento de la raíz, empieza a haber problemas de nutrición. El cromo compite directamente con la nutrición de la planta y pues claramente se observa que es muy tóxico, ¿no? Sí. Esta mejoría en el crecimiento a concentraciones bajas de cromatos se mantiene a lo largo de la vida de la planta, o sea, si mantenemos esta concentración cuando la planta ya está adulta, sigue este bote. Sí. Eso nos llevó, de hecho hay un trabajo una revisión que acabamos de publicar de los efectos horméticos. Porque nos llamó la atención, diciendo, bueno, si este metaloide es tan agresivo, y veíamos eso nosotros, y lo veíamos contra ese artículo hay un artículo que tenemos publicado en Plant Molecular Biology, donde hicimos transcriptomas, en esa condición donde potencia el crecimiento de la raíz y donde reprime. Y lo que observamos es que la huella transcriptómica era completamente contrastante, no se parecía en nada. Cuando uno pone un veneno, pues uno debería ver respuestas adaptativas comparativas. No. El transcriptoma era una dosis baja de cromo y otra alta. Y entonces nos dimos a la tarea de revisar información sobre estudios de cromo en plantas y lo que encontramos es que ese efecto tipo hormesis estaba casi documentado en todos lados, pero nunca se había mencionado. Todo el mundo se enfocaba al estudio del cromo como un agente tóxico, ¿no? Hicimos la revisión y está publicada recientemente por ahí, la sacamos el año pasado, sí, de hecho, luego te la paso, y efectivamente no solo se documenta ese efecto hormético en diferentes especies, en diferentes situaciones, sino también en impactos que tienen que ver con crecimiento general de la planta. ¿Cómo ocurre eso? Quién sabe, pero sí, parece ser reproducible, ¿no? Bueno, pero vamos al efecto tóxico, ¿no? No es el efecto hormético, es el efecto tóxico. ¿Qué ocurre cuando aplicamos nosotros cromo, sabiendo que ERF115 es un factor transcripcional que responde cuando hay daño en los tejidos, ¿sí? Y que participa en la recuperación de esos tejidos dañados? Aplicamos cromo en concentraciones que ya inhiben el crecimiento de la raíz y vean cómo va ocurriendo un daño que además, lo comentaba el doctor Felipe, vean cómo además es diferencial, ¿no? ¿Qué esperaría uno? Pues que se murieran las células que están más afuera, ¿no? Estas. No, hay selección, hay blancos. Se mueren primero estas y luego estas y vean el cambio que ocurre. Vean la forma de la raíz.
Vean la forma de aquí comparada con el control y con las otras. Claramente cambia la forma. Las células se van haciendo más llenitas, hay crecimiento isodiamétrico, eventualmente avanza la diferenciación de qué pelos radiculares ya. O sea, esto compromete ya el crecimiento, compromete la mitosis y la raíz, en lugar de seguirse dividiendo su meristemo, ahora se diferencia. Hay ese cambio directamente con el cromo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Probablemente la respuesta que implementa la planta para escapar del estrés es activar la regeneración. Si el estrés es mediano o suave, quizás logre recuperarse. Aquí no vemos todavía un cambio fuerte en la forma de la raíz, pero si ese agobio se incrementa, o con el tiempo avanza, o la concentración del agente tóxico se incrementa, entonces ahora, al no poderse adaptar a ese estrés, la planta se diferencia, la raíz se diferencia y deja de crecer. ¿Qué? Sí. Una pregunta. Sí. Esta concentración alta de cromo, ¿realmente parecerían estarse formando agregados de algún tipo? ¿Esto tiene que ver tendría que ver con la muerte celular? O sea, porque pasas de una imagen visual así de puntitos a agregados, ¿no? Así es. ¿Algún tipo de agregados de estos que han llamado que reciclan moléculas? ¿Tipo autofagia, algo así? Sí. Podría ser, no lo sabemos. Uno pensaría que cambian muchas cosas, ¿no? Si uno observa la raíz allá de la izquierda contra esta, uno esperaría que haya cambios gruesos en muchas cosas. Pero cuáles son, no tenemos información todavía. ¿Cuánto tiempo de contacto con el cromo? Estas son exposiciones. Esta es la planta germinada y crecida en esas concentraciones de cromo. A 7 días. Claramente esto cambia con el tiempo. Ahorita vamos a ver también esos detalles en el camino de la conferencia. Y entonces entramos nosotros. En 2007 se publica el complejo mediador de plantas. Tampoco hace mucho, ¿verdad? Relativamente reciente. Y entonces ya se había descrito el complejo mediador de levaduras. Complejo mediador esencialmente es un ensamblaje de unas 30 proteínas, 30 polipéptidos, que actúan como un puente molecular que orquesta la transcripción general de genes en eucariotes. Aquí tenemos un esquema, ¿no? Tenemos los promotores de los genes, con sus elementos y reguladores, sus potenciadores, y tenemos la holoenzima, la RNA polimerasa con todo su complejo de factores de iniciación, que la posicionan en los promotores para que se active la transcripción génica. Se descubre a mediador y entonces entra en el escenario de regulación transcripcional 30 proteínas nuevas. Ok. Entonces, estábamos haciendo un escrutinio de un análisis de mutaciones en la subunidad MED18 y lo que observamos nosotros, ahí tenemos una fotografía de una caja de Petri de esas grandes de 10 centímetros. Y a la izquierda tienen ustedes las plantas normales del ecotipo Columbia. Deben ser 8 plantitas por ahí de cada línea. Vean ustedes cómo en esa edad que tienen las plantas deben ser unos 10 días después de que germina la semilla. Vean el tamaño que tiene la raíz principal y cómo se empiezan a formar las ramificaciones. ¿Okay? Y vean las diferencias de dos mutantes diferentes, en diferentes alelos de la subunidad MED18. ¿Sí? Le llamamos MED18.1 y MED18.2. Pueden ver que son muy parecidas. De hecho, parece que fuera una comunidad, ¿no? No se pueden distinguir los dos alelos, son realmente muy parecidas. Lo que destaca ahí hay varias cosas que se destacan. Una, el follaje. El follaje es más robusto. Los tallos crecen más. ¿Sí? Y las raíces son más pequeñas, ¿sí? Y más ramificadas. De hecho, se ven más gorditas. ¿Sí? Si pueden notar eso ahí en la fotografía. Y nos llamaba la atención, decíamos, bueno, es que mediador, pues la raíz es de crecimiento lento. No es de crecimiento determinado porque no tendríamos crecimiento. Sí crece, pero el proceso de conformación de la arquitectura entre la longitud de la raíz principal y sus ramificaciones cambia en relación a lo que ocurre en la planta normal. Son de crecimiento lento y eso da pausas para que haya ramificaciones y se orquesta de otra manera la arquitectura de su raíz. Cuando hablas de MED18, ¿te refieres a una subunidad de ese complejo mediador? A una de las subunidades de ese complejo, la subunidad 18 del complejo. ¿Del diagrama? No le hagamos caso al diagrama, ¿sí? Nada más consideremos que es un componente de ese complejo.
De 30 proteínas diferentes. Nada más una, ¿verdad? Porque uno pensaría, entonces, si muta la otra subunidad, me va a dar ese fenotipo. No ocurre así. Digamos, mutamos la MED19 o la MED2 o la MED3, no. ¿Te refieres a dos alelos distintos? Pues son los únicos. Así es. No. No. Sí, no. Son mutaciones nulas. Los dos alelos están noqueados. ¿Ok? No tenemos transcrito de MED18 en ninguna de las dos mutantes. La diferencia es la región en el gen donde entran las mutaciones. ¿Ok? Eso es. Ok, entonces vamos adelante. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Cuando hacíamos los análisis para ver meristemos, porque queríamos saber qué pasaba con los meristemos, llevamos las plantas al confocal y empezamos a notar esos parches rojos en medio. Y cuando empezamos a ver eso, nos quedaba la duda que algo estábamos haciendo mal. Seguramente cuando encimábamos el portaobjeto sobre la raíz, presionábamos y se dañaban. Son muy sensibles. Se dañan cuando uno las monta. Pues no era la manipulación. En realidad lo que pasaba es que estábamos viendo muerte celular en vivo causada por la mutación en MED18. ¿Sí? Y bueno, cuando hicimos análisis detallados, pues sí, ya nos quedamos convencidos de eso. Lo que tenemos arriba son los meristemos de plantas que fueron germinadas in vitro, en cajas de Petri, con agar, un día después de la germinación, 3 días, 5 días, 7 días después de la germinación. Vean la estructura de los meristemos. Realmente no cambia mucho, la forma es claramente la misma. Lo que cambia un poco es el tamaño, tal vez, de esa región, pero en estructura vemos prácticamente la misma estructura. Pero lo que vemos abajo, miren, un día vemos las marcas allá. Si vamos viendo con el tiempo, se va haciendo ancho el meristemo. Vean el tamaño, el grosor de esa raíz arriba en los mismos tiempos. Aquí se ve muy bonito. ¿Sí? Y eso está causado por este parche rojo de muerte celular. ¿Sí? Que ocurre efectivamente no en todo el meristemo, en la zona interna, que arranca desde aquí, ¿verdad? Tenemos el gradiente desde aquí. ¿Dónde empieza? Lo que decía Felipe, empieza aquí, en torno al centro quiescente, aquí inicia, y de aquí con el tiempo se va magnificando, se va extendiendo. ¿Por qué no sale hasta afuera? ¿Por qué no se pone rojo todo esto? Esto es genéticamente controlado, esto no es ambientalmente controlado. No hay un estímulo ambiental, es nada más la mutación. ¿Sí? Nos selecciona este grupo, esta región de células, donde efectivamente se predispone para que haya esa muerte celular. En las raíces laterales también ocurre eso. Tenemos una raíz lateral madura, también empiezan a entrar en ese proceso. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que se nos ocurrió es que a medida que, como tenemos el fotoperiodo en las plantas, la planta está sujeta a un fotoperiodo de 16 horas de luz, 8 horas de oscuridad. Lo que pasa con la organogénesis, cuando germina la semilla, se forman los cotiledones. Y con el paso del tiempo se van formando más hojas, en pares. Ya como tenemos 7 días, 9 días, ya tenemos 4 pares de hojas, 6 pares de hojas. Lo que se nos ocurrió es que esto pudiera estar relacionado o con el metabolismo o con la fotosíntesis. Y hicimos un experimento. Pusimos las plantas igualito al experimento en oscuridad y en oscuridad ya no pasa eso. Depende de la luz. Ok. Y esta es la misma secuencia de la diapositiva anterior, pero ahora estamos observando ERF115. Vean cómo la magnitud del daño que observamos va aparejada con la expresión del factor transcripcional en las zonas alrededor. Acuérdense que es un cilindro. Esto hay que imaginar que es en 3 dimensiones. O sea, todo lo que se vería en color verde debería estar alrededor de donde está la zona roja dañada. ¿Sí? Bueno, entonces entra en acción ERF115. Y uno esperaría que esta raíz todavía mantiene su forma. Todavía vemos esa región, ¿verdad? Toda este meristemo, ¿no? Muy probablemente gracias a que está ERF115 activado. Muy probablemente. Si no estuviera ERF115 activado, ya no tendríamos la regeneración y entonces, ¿cuál sería la consecuencia del daño
de la muerte celular que está presente allí, en esa región, ¿sí? Diferenciación, probablemente. Bueno, entonces, aquí viene algo padre, ¿no? Entonces, dijimos, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, si el cromo efectivamente es mutagénico, es dañino, es muy agresivo, ¿qué ocurre con una mutante que ya está sensibilizada? MED18. Ya tiene un problema de viabilidad celular genéticamente establecido. Si le aplicamos cromo, debe haber una sinergia, ¿verdad? Vamos a ver que la raíz se va a hiperdañar, ¿sí? Esa fue la hipótesis inicial de este trabajo. Y entonces hicimos un experimento donde comparamos plantas normales, Columbia, con su sistema de ERF115 intacto, su sistema de reparación del DNA intacto, y la MED18 que tiene afectada la subunidad MED18. Las pusimos a crecer juntas. Ahí vemos una foto a la derecha, en medio normal de crecimiento, sin estrés. Plantas normales, plantas mutantes con su crecimiento lento. Si aplicamos cromo a la izquierda, ahí están las concentraciones, lo que vemos es cómo la mutante efectivamente deja de crecer. Es hipersensible. Va bien, vamos bien, la hipótesis va bien. Son hipersensibles al cromo, pues debe estar el meristemo bien dañado, ¿no? Y íbamos a ver ahí parches de muerte por todos lados. ¿Y qué creen que pasó? Lo que está abajo. Aquí está la fotografía en 60 de cromo, allá, ya muy corta la raíz, ¿sí? Pero cuando vamos a los meristemos y vemos en la lupa la punta, vemos dos estructuras. Vean lo que pasa acá arriba, ¿sí? Y cuando vemos al microscopio confocal, las dos estructuras, vemos esto, pero ahora ya no vemos muerte aquí. Esto es MED18. ¿Qué pasó con el meristemo, con el cromo? Se duplicó. O sea, no era lo que esperábamos. Sí, en crecimiento, sí era lo que esperábamos. Pero cuando vemos la viabilidad celular, no se murieron más. El cromo las curó. Pero además las hizo que se duplicaran. Es una duplicación en vivo de un órgano completo. El meristemo apical de la raíz, todo el órgano está duplicado, ¿sí? Bueno, pues estuvo bonito, ¿no? Allí no era lo que esperábamos, pero se puso más interesante. Y miren, aquí se ve muy padre, con este ERF115 con GUS, ¿sí? Ya tenemos a los 6 días expuestas a cromo. Vean lo que pasa en el centro. Vean el engrosamiento también. O sea, todo esto viene aparejado a todo un cambio en la estructura celular, ¿sí? Vean 8 días. Ya tenemos en el centro que pasó algo, ¿sí? Ya hay 2 corrientes allí. Ya tenemos seguramente ahí conformados 2 sistemas transportadores. A los 10 días ya tenemos 2 puntas formadas, ¿sí? Y se empiezan a separar. Vean que era una raíz. Aquí está lo que queda de la cofia que las unía antes, ¿sí? Es una bipartición del meristemo in vivo. Y luego, bueno, pues ya con esto, pues era muy bonito aplicar biología celular. Lo que hicimos fue analizar marcadores de identidad para trazar en tiempo cómo era que se iban diferenciando esos meristemos, ¿verdad? Cómo se formaban los 2 meristemos a partir de uno. Arriba tenemos la planta normal, es una planta transgénica que expresa un gen de centro quiescente que se ve en color verde. Vean allá, las plantas normales, ahí se ve el centro quiescente en verde, la manchita verde que está ahí en el centro. Si aplicamos cromo, vean cómo se ve que en dosis bajas, ese centro quiescente como que tiene un dominio más grande, parece que se empieza a dividir. Una característica del centro quiescente es que no se divide, por eso se llama quiescente, está dormidito ahí esas células. Su función es estar como un guardián de los meristemos. Se dividen las vecinas, pero yo no me divido. Pero si las vecinas fallan, pues yo me divido y reemplazo la célula madre que está cerca de mí. Esa es la función del centro quiescente. Parece que eso ocurre en dosis bajas de cromo, 40 y 50. Entonces, nos vamos a dosis mayores y entonces eventualmente en 70 ya disminuye la expresión y en 80 se termina. Aquí ya no tenemos meristemo, ya no hay centro quiescente. La raíz ya se diferenció. Pero cuando vemos lo que pasa con cromo, allá tenemos la planta control, centro quiescente y vean el daño arriba. Ahí se ve el parche rojo. Y cuando vamos aplicando el cromo, ¿sí? A diferentes tiempos, 60 micromolar a diferentes días, 3, 4, 5, 6, 7 días, vean, 3 días lo que pasó con el centro quiescente. Se empezó a dividir y ahora el dominio de centro quiescente es mayor, mucho mayor que cuando no hay cromo.
Y luego pasa algo bien, bien padre, ¿verdad? O sea, esta zona de expresión se hace como una sonrisa. ¿Sí? Acá sigue habiendo daño. Vean el daño también asociado con esto. ¿Sí? Luego ven el daño, ya no se ve tan bien, pero ahora tenemos dos centros quiescentes en la misma raíz, pero bien grandes. Y luego acá ya tenemos que se mueve esto y se van los centros quiescentes a la punta. Esto es más grueso ya. Y luego tenemos ya dos raíces. Ok, entonces, ¿qué pasa con las auxinas? Eso, la pregunta del doctor está padre. A lo mejor aquí me ayuda esto para tratar de hacer un poquito de luz allí. Mismo experimento igualito, pero ahora estamos usando una planta transgénica que nos reporta los máximos de auxinas en el meristemo. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos arriba? Tenemos el control y los mismos tratamientos con cromo. Miren lo que pasa. ¿Sí? Sigan el máximo hasta que en 80 desaparece. Pero esencialmente el máximo se mantiene en su sitio, no cambia. ¿Okay? Si nos bajamos en la mutante, vean allá, en la primera, la control, esa no tiene cromo. Vemos ahora, esto está muy bonito. A ver, la auxina debería bajar por aquí, las dos corrientes. Pero tenemos la muerte aquí. Eso es lo que el doctor de Beilder dice, hay piedras en el camino. El arroyo tiene piedrotas ahí, entonces el agua ¿por dónde se va? ¿Sí? Entonces, esta corriente que viene del follaje debería de irse buscando un camino nuevo. Pero para hacer ese camino ocupa transportadores, ¿verdad? Algo tiene que pasar para que este bloqueo por muerte celular aquí que hay en el flujo de auxinas pueda redireccionarse. Algo tiene que ocurrir ahí. Pero entonces una consecuencia que sí es muy clara es que cuando tenemos este bloqueo, el flujo de auxinas, porque tenemos auxinas que vienen y auxinas que se fabrican aquí, en la punta. Ahora ese flujo, ¿para dónde se va? Para acá. Vean arriba. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando se aplique el cromo? Miren. ¿Sí? Tenemos ahora todo un cambio completo. Comparen allá, acá y aquí. Vean estas corrientes. Esta. Incluso la del medio parece que la muerte de repente o se está recuperando las células, el tejido en esa región, o bien algo ocurre alrededor para que las células logren redistribuir las auxinas. Algo está pasando ahí. Aquí se ve mejor, ¿sí? Con el paso del tiempo. Tenemos las dos corrientes hacia la epidermis. Tenemos aquí el daño. Vean, aquí tenemos un giro y aquí está pasando algo en esta zona. Aquí hay una amplia acumulación de auxinas. Sigue el tiempo. Vemos lo que está pasando aquí. Sigue el tiempo. Vean el grosor de la raíz aquí. Y ahora tenemos dos máximos de auxinas, ¿sí? Y eventualmente tenemos dos raíces. Pues esto, o sea, lo que uno dice, pues es que las auxinas tienen la culpa, ¿no? Las auxinas son las que orquestan todo este programa de organogénesis. Pues, no, con base en esta información, pues, el experimento que sigue es muy simple, pues interrumpamos el flujo de auxinas. Entonces, hay inhibidores que son muy específicos de las proteínas que transportan auxinas. Uno de ellos es el ácido, ¿dónde está? ¿No dice allí? Sí, ahí está. El ácido naftiltalámico. Se ha usado durante muchos años para inhibir el transporte de auxinas. Y si uno aplica el ácido naftiltalámico, vean lo que ocurre aquí. Tenemos arriba el control y abajo la mutante. Aplicamos el cromo en la condición que se forma la doble raíz en la mutante, que tenemos allá abajo muy bonito, ahí están las dos raíces. Si aplicamos el inhibidor de auxinas, tiene un efecto muy claro, como pueden ver arriba en la planta normal. Vean que la raíz es gruesa, se forman raíces laterales ahí, pelos radiculares, muy peludo se ve ahí el meristemo. ¿Y qué pasa en la doble mutante? Miren, aquí ya, con el NPA, lo que vemos es esto. Vemos los pelos también acá avanzados, vemos mitosis. Pero si aplicamos el cromo y el NPA, miren lo que pasa. Ya no se duplica la raíz, pero vean lo que está pasando con la mitosis. Vean el grosor de la raíz. ¿Sí? Parece ser que esto se está convirtiendo en un callo. ¿Sí? Al no poderse formar ese proceso de organogénesis, ahora esto parece que es un callo que se está formando ahí. ¿Sí? La mitosis se mantiene tremendamente activa. Entonces, lo que orquesta ese proceso de formación, de bifurcación de la raíz, ¿sí? Sin duda tiene que ver con el correcto transporte de las auxinas. Esa adaptación que ocurre cuando entra el cromo y que tenemos un daño celular en la raíz. Pues obviamente si tenemos un papel importante de las auxinas, si modificamos transporte con una estrategia farmacológica, pues uno esperaría que también la maquinaria de señalización de auxinas debería ser importante en este proceso.
Entonces hay una mutante hay varias mutantes que se pueden usar, porque la vía de auxinas está muy conocida, ¿no? Se conoce en todo el sistema de recepción a nivel de receptores hasta a nivel de factores transcripcionales. Y hay una que nos pareció particularmente relevante que se llama solitary root. Esta mutante en realidad no es una línea donde la mutación lo que hace es hacer una ganancia de función de una proteína represora. En otras palabras, lo que tenemos allí en solitary root es un candado que apaga la respuesta auxínica. No tenemos respuesta auxínica por esa ganancia de función. Y entonces lo que hicimos, bueno, pues por eso es muy útil, ¿no? Porque no tenemos redundancia funcional, tenemos un candado que nos apaga el proceso, ¿sí? ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, pues hicimos el mismo experimento, igualito que el anterior, pero ahora en lugar de aplicar NPA, pues, probamos la mutación. ¿Qué es lo que tenemos? Prácticamente lo mismo, vean ahí la bifurcación de la raíz en la mutante, y vean cómo en la raíz de solitary root ya no tenemos esa bifurcación. O sea, entonces, en realidad, sí hay una coordinación entre el proceso de transporte de auxinas con la batería de respuesta a nivel molecular, ¿no? Sí es muy importante. Coincide con lo que usted dice, ¿no? Inicialmente. Afortunadamente para mí. Ok, vamos adelante. Ok, vamos adelante. Entonces, pues tenemos, ¿qué ocurre? Lo siguiente que hicimos, que está en este artículo publicado, de Bricia, lo que hicimos fue, pues sacamos ya del medio inductor de las dobles raíces, sacamos las plantitas y las pasamos a medio normal sin estrés ya, nada más para ver a dónde llevaban esos meristemos ya de bifurcados. Y es bonito lo que se observa, porque ya si lo saca uno del estrés, vean lo que pasa también, Aurora, mira lo que pasa acá, hasta dónde llega el grosor que se forma. O sea, si rastreamos contratiempo esto, deberíamos de ver lo que tú dices, hasta dónde llega el ciclo celular ya desviado de la zona donde usualmente ocurre. Pero ese ciclo celular es como descontrolado. Sí, así es. ¿Quién sabe? Porque las plantas no tienen cáncer, acuérdense. Hay varias analogías aquí. Qué bueno que lo comentas, porque no se me iba a olvidar mencionarlo, no lo iba a mencionar. ¿Qué tipo de moléculas se usan para curar el cáncer en humanos? ¿Qué tipo de antibióticos para bloquear la metástasis en humanos? Se utilizan carcinógenos, pero también generan más mutaciones. O antibióticos. ¿Se podrían hacer antibióticos que atacaran solo las células hiperproliferativas en los tumores? Inhibidores de topoisomerasa. Pues hay inhibidores de topoisomerasa, inhibidores de la polimerización de citoesqueletos, Sí, específico de cáncer. Estabilizadores de la polimerización de tubulina. Así es. Sí. No serían específicos de células cancerosas, porque van a afectar a todas las células en el proceso de división celular. Así es. No hay una cura para el cáncer. Así es. Atacas el problema de errores en la división celular y afectas a los ciclos celulares de todas las demás células del cuerpo. Sí, si uno, yo estaba pensando. Inmunológicas. Ajá. Contra las Así es. Así es. Si pudiera uno usar los meristemos como potenciales modelos, con lo que tú comenzabas de cáncer. Pero hay otro proceso. Si uno analiza la división celular en bacterias, ¿cómo le hace uno para evitar la proliferación de bacterias? Usan antibióticos, ¿no? ¿Qué usa uno para bloquear la división celular? Aquí estamos hablando de ceosina y bleomicina. Esas drogas, de hecho, son parte de las herramientas, de las baterías que se tienen para tratamientos con cáncer. Esas drogas matan meristemos de la raíz, son las que se usan para este proceso. Ahorita vamos a ver un poquito de eso más adelante. Pero entonces, lo que tú decías, ¿qué tanto el proceso de mitosis en el meristemo, qué tanto comparte mecanísticamente con los modelos de hiperproliferación descontrolada que hay en cáncer en animales, en humanos? Ahí creo que nos llevamos esa tarea, pensar un poquito qué nos pudiera ayudar un poquito esto, ¿no? A lo mejor, probablemente. Ok, bueno, entonces habíamos seguido esto, ¿verdad? Pues obviamente tenemos que seguirlo, y se había descrito, había reportes de grupos japoneses que habían mostrado que el ácido bórico inducía ese efecto de daño en los meristemos, inducía la muerte de los meristemos, y nos pareció muy atractivo y muy fácil de hacer. Bueno, vamos a conseguir ácido bórico para ver cómo responden las mutantes de mediador y si el cromo combinado ya sea algo. Y pues nos llevamos otra sorpresa.
Aplicamos el ácido bórico en estos sistemas de crecimiento de la raíz, y lo que ven arriba es el fenotipo que ya conocen de M18, pero si aplicamos ácido bórico en concentraciones micromolares bajas, la raíz crece. Rescata algo el crecimiento de la raíz, el ácido bórico. ¿Qué esperábamos aquí? Lo contrario. Algo como el cromo. Va a ser lo mismo que el cromo. No. Rescató el crecimiento de la raíz. Una concentración mayor, ahí ven las curvas, ¿no? Hace lo contrario. Ya son chicas las raíces de las plantas normales y de las mutantes. Pero cuando ve uno al confocal, miren, ahí están los daños. Va uno aplicando hacia abajo las imágenes con el ácido bórico. ¿Sí? Arriba se ven los daños, allá se ven los parches rojos, allá se ve la expresión de ERF115. Y con el ácido bórico disminuyen los parches de expresión en el centro, que son la zona más particularmente sensible, y vean el grosor de las raíces. ¿Sí? Parece ser que el ácido bórico hace lo contrario. De hecho, aquí en este caso, vean arriba cómo se interrumpe el transporte de auxinas en el centro, y vean cómo el ácido bórico, ¿sí?, hace delgadas las raíces y recupera el flujo del centro de auxinas. ¿Sí? Parece ser que hace lo contrario. ¿Qué es lo que está haciendo el ácido bórico? Disminuye la tasa de división celular y eso en consecuencia disminuye el daño que se está observando en la mutante. Es una posibilidad. Entonces, ya habíamos observado que la luz tenía un papel en esa muerte del meristemo. O sea, y eso abre preguntas interesantes. O sea, la información que recibe el follaje, la intensidad de luz, la intensidad de radiación que recibe el follaje, hay información que llega al meristemo. ¿Sí? Nos podemos imaginarnos qué tanto recibe ahí en el ambiente natural la cantidad de radiación que recibe una planta en el invierno, en enero, por ejemplo, que son días cortos, ¿verdad?, con la que reciben ahora en mayo o junio. ¿Sí? Y cómo esa información que recibe la planta tiene que ser orquestada para que crezca el follaje, pero también crezca la raíz. ¿Verdad? Bueno, entonces, bueno, todavía falta un poco. Esta parte, la pregunta era, ¿cómo es que mediador conecta con el sistema transcripcional, con la RNA polimerasa, con la enzima que fabrica los RNA mensajeros? Lo que uno pensaría es que deberíamos de encontrar mutaciones en la RNA polimerasa, en las unidades de la RNA polimerasa, que nos dieran fenotipos parecidos a MED18, ¿no? Entonces, ya había un reporte de que una de las subunidades que se llama RNPB23, que es la segunda subunidad más grande de la enzima, tenía ese fenotipo. Dijimos, pues es claro que esto está vinculado con mediador, ¿no? ¿Qué le pasa ahora a la planta cuando tiene esa mutación en la RNA polimerasa 2? Vemos el crecimiento ahí arriba. Vean cómo el crecimiento en la mutante se detiene rápido después de que germina. Deja de crecer la raíz. Y cuando observamos los meristemos, vean lo que pasa. ¿Sí? Vean cómo las raíces casi no tienen meristemos en la mutante. ¿Sí? Ahí están las mediciones de esto. Y cuando uno analiza la muerte celular ahora en la mutante, tenemos algo muy parecido a lo que ocurre en MED18. Vean allá. ¿Sí? Tenemos el daño en el centro. Ahí se ve muy bonito en la secuencia de eventos. Y asociado a ese daño, arriba vemos marcadores, estamos detectando por confocal las proteínas, algunas proteínas que participan en procesos clave. Por ejemplo, allá arriba tenemos una de las proteínas que llevan a la formación de la endodermis. Se llama short-root. Y a la derecha hasta acá tenemos otra de las proteínas que interaccionan, son factores transcripcionales estos dos, que nos definen también la formación de esas capas celulares en la raíz. Cuando vemos la pérdida de la unidad de la polimerasa, vean cómo toda estas zonas de expresión se pierden, y eso va acompañado no solo con la estructura de los meristemos, ¿sí? Vean, tamaño de las células también se pierde, va directamente vinculado con el proceso de muerte celular. ¿Sí? ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Que seguramente MED18 tiene que tener una función predominante en este correcto ensamblaje de la maquinaria transcripcional. Aquí estamos viendo, estamos en el extremo, O sea, no estamos viendo los detalles funcionales de la interacción. Pero con base en la comparación de fenotipos, probablemente MED18 sea el canal
que ayuda para que de alguna manera los genes que tienen que ver con este proceso de mantenimiento del meristemo se mantengan viables, ¿sí? Seguramente a través de interacciones con la holoenzima, con la RNA polimerasa 2. Ok, entonces, ¿qué pasa con la NRPV2? Aquí nos sacó algunas ideas de cómo pudiéramos estudiar este proceso de regeneración. Y entonces lo que hicimos aquí fue lo del corte de la punta, ¿verdad? Con un bisturí, cortamos las puntas en la altura del centro quiescente. Vean lo que pasa en las plantas normales allá arriba, ¿sí? De F a J, se corta allá en la F el meristemo, la punta, y vean que con el tiempo se regenera la punta completamente, ¿sí? Allá la perdemos con el corte, aquí ya la tenemos completamente regenerada, con su dominio de auxinas ahí bien ubicado. ¿Y qué pasa en la mutante de la polimerasa? ¿Sí? Se corta la punta, y ahora se hace el proceso de regeneración, y ya no se regenera. Se sella, queda el muñón. Lo que comentamos hace rato. Se sella esto ya. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que pasar, verdad? Aquí se sella para que no haya, obviamente, entrada de bacterias, contaminación, ¿verdad? Problemas ahí de funcionamiento. Ya se sella, queda el muñoncito. Pero ese proceso que tenemos allá bien definido, de recuperación de la parte que se pierde, aquí lo perdemos, ¿sí? Este experimento con Me18 todavía regenera la raíz, lo que indica que Me18 no debe ser el único elemento que se encarga de este proceso de restauración del tejido perdido. ¿Okay? Pero esto sí lo tenemos perdido cuando se muta cuando hay una subunidad de la polimerasa que se pierde. Ok. Bueno, entonces, ahora sí regresando a lo que comentaba hace rato, ¿no? ¿Cuál es el papel entonces de la luz en este proceso, verdad? Entonces se nos ocurrió, la ventaja de la Arabidopsis es que puede uno acceder a bancos de germoplasma muy amplios, ¿no? Y de repente si pide uno algunas mutantes ya reportadas, puede uno hacer experimentos ya sobre la línea que lleva uno de trabajo. Fue lo que hicimos, solicitamos mutantes en varios fotorreceptores y los evaluamos para ver en este caso cómo esta señalización por luz pudiera condicionar a los meristemos para el proceso de muerte celular o de regeneración. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Aquí hicimos un experimento con un agente genotóxico, un antibiótico que se llama ceosina, ¿sí? Y vean lo que ocurre aquí. Aquí ya nada más presentamos mutaciones en el fitocromo A y en el fitocromo B. Y tenemos una doble mutante del fitocromo A y del fitocromo B. Ya excluimos otros fotorreceptores que también evaluamos. Y entonces lo que encontramos aquí es que cuando se muta fitocromo A, vean acá con la ceosina a la derecha, la raíz deja de crecer. La raíz es muy sensible a ceosina, particularmente la raíz de la fitocromo A, la mutante en fitocromo A. La mutación en fitocromo B, más leve, no afecta tanto, y la doble mutante se comporta como fitocromo A, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con fitocromo A? Miren, ¿sí? Ahí tenemos fitocromo A, aquí sí nos vemos muy temprano, a los tiempos, ¿sí? Y vean lo que ocurre ya, fitocromo A, aplicamos ceosina, y vean allá a las 24 horas se ve el parche de muerte que no observamos en Columbia, ¿sí? Vean a 48 horas y vean a 72 horas. ¿Qué pasó con el meristemo? ¿Sí? Prácticamente se diferencia, ¿sí? El sistema de rescate que funciona en Columbia para resistir ceosina, que mantiene el meristemo viable, en fitocromo A, no está presente. ¿Qué significa esto? Que fitocromo A nos está conectando la información que viene directamente de la percepción de luz, de la radiación que hay, con la viabilidad del meristemo. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo aquí. Vean la doble mutante también allá. Vean la forma de los meristemos, cómo es. ¿Sí? Esto está padre porque pues inicialmente pensaría uno, el sistema de señalización por luz es de los más estudiados. De hecho, en plantas fue de los que más estudiaron por allá en los 80s y 90s. Salieron todos los receptores, factores transcripcionales, se conoce muy bien. Entonces, la duda que teníamos era si el mismo esquema de fotomorfogénesis, de señalización por fotomorfogénesis, era el mismo que recibía la información para la viabilidad de los meristemos. Probamos las mutantes de ese sistema y no. Por ejemplo, hay mutantes de factores transcripcionales, hay una que se llama HAI5, que ese es clave, es un factor transcripcional maestro. Ese no tiene esta respuesta que tenemos con la fitocromo A. Son diferentes. ¿Cuáles son? ¿Con quién juega fitocromo A para orquestar esta respuesta en el meristemo?
Vamos poquito por allá. Sí hay información. Mucha ciclina aquí, ¿verdad? Miren qué experimentos hicimos aquí, ¿no? Para ver esa recuperación del daño, ¿sí? ¿Qué hicimos aquí? Tenemos el daño de ceosina, el ataque con ceosina allá, y tenemos las plantas normales y las mutantes ahí comparadas, ¿sí? ¿Qué hicimos aquí? Pues fue mover estos genes reporteros a las mutantes con cruces. Eso lo hacemos mucho en el laboratorio. Es muy útil, funciona muy bien. Y por técnicas de genética mendeliana hacemos homózigas y bueno, es un proceso más técnico, ¿no? Pero es muy útil y nos permite llegar a estos resultados. Y entonces lo que tenemos aquí, miren lo que pasa allá arriba, ¿sí? Ponemos nosotros a la planta 12 horas con ceosina, allá ciclina B1 arriba, y luego la sacamos del tratamiento con ceosina y la teñimos inmediatamente y vean lo que pasa al tiempo inmediato de que la sacamos del tratamiento, 0D. Vean el cambio de expresión de ciclina B1. El tremendo parche, lo que decía Aurora, cómo se mueve ciclina, no nada más en el medio, se va para arriba, ¿sí? ¿Qué pasa después de que la sacamos del tratamiento? La retiramos de ceosina y las pasamos a medio sin ceosina, la recuperamos. Vean lo que pasa con el tiempo. Un día sigue altísima y sigue para arriba. 2 días sigue muy alta, pero se va para abajo ya. Se concentra en su zona de meristemos. 3 días ya baja, se acerca al control. 4 días ya es prácticamente como el control. Se recupera la planta. Eso es lo que está haciendo todo este conjunto de proteínas. Fitocromo A, las que ya dijimos, Mediator 18, ¿sí? La correcta vía de auxinas es hacer esto. Eso es lo que están haciendo esas proteínas en vivo. Las proteínas en su función natural es lo que están haciendo, ¿sí? Proteger a esos meristemos de ese estrés, de esos golpes del ambiente. ¿Qué es lo que pasa en fitocromo A? Miren, 12 horas. Miren, donde ya no es el fitocromo, vean lo que pasa. ¿Sí? Sube la respuesta, no tanto como en el control, no se mantiene y a los 2 días se pierde y vean lo que pasa de los meristemos, comparemos este con el de arriba. ¿Sí? Eso es no tener a fitocromo A. ¿Sí? ¿Qué tenemos a las 48 horas? Prácticamente, vean la fuerza a las 48 horas, muy fuerte la inducción de ciclina B1, se mantiene y los meristemos se mantienen viables. ¿Sí? Nada más activando ciclo celular ante ese daño, ese ataque genotóxico. Y en fitocromo A no tenemos eso. ¿Sí? 48 horas es muy fuerte el estrés, vean desde el tiempo 0, tiempo 1, prácticamente el meristemo se diferencia, ya no tenemos división celular, ya no hay meristemos y la raíz ya se fue a diferenciación, ya no hay crecimiento. ¿Cuál es el costo para la planta de no tener a fitocromo A cuando hay un ataque genotóxico? Crecer o no crecer. Y eso es vida o muerte. ¿Sí? No hay crecimiento de raíz, no hay nutrientes, no hay agua, no hay exploración del suelo, no hay recursos. No puede darse el lujo la planta de entrar en este proceso porque no va a haber crecimiento de la raíz. Allí entra fitocromo A, entra el mediador, entra todo este proceso de recuperación del DNA. ¿Sí? Allí entra este proceso. Bien, ¿cuál es el factor? Decía la doctora, ¿verdad? Vamos a ver. No es Hy5, el factor transcripcional clave de la fotomorfogénesis. ¿Sí? Pero es un hermano de Hy5 que se llama SOC1. Miren, este SOC1, le ponemos ceosina, vean lo que pasa con la raíz. ¿Sí? Es SOC1. ¿Sí? Ya se sabía que SOC1 tenía que ver con la adaptación al estrés genotóxico, eso ya se había reportado. Ahora, aquí lo tenemos confirmado, efectivamente. No tenemos pruebas de que fitocromo A vaya directamente y modifique a SOC1, pero uno pensaría, esa es la hipótesis que podría uno seguir. Pero SOC1 tiene claramente ese fenotipo y esa participación que vemos aquí en el proceso de mantenimiento de los meristemos. Factor transcripcional. Factor transcripcional, así es. ¿Sí? ¿Dónde se expresa fitocromo A? Pues uno esperaría que en el follaje, ¿no? Pues eso es obvio, pues claramente es el receptor de luz, de los principales. Y en la raíz está en las zonas justamente donde reciben la información los meristemos para que crezcan, se dividan, proliferen. ¿Sí, doctor? Pero pues tiene cierta lógica, ¿no? Porque las raíces tienen una respuesta fototáctica, o sea, sí. Ellas huyen de la luz, pero pues tienen que saber que hay luz. Así es. Así es. Ahora, ¿cómo esto entra en el proceso de viabilidad? ¿Sí? O sea, esto lo que nos indica es que fitocromo A es un guardián del proceso. Si bien fue inicialmente vinculado con la respuesta a luz, en la raíz tiene una función clave
como guardián de la viabilidad celular y el proceso de regeneración que ocurre en la raíz. Y la raíz, pues no tiene los mismos estímulos que tiene el follaje. En el follaje, por excelencia, el estímulo mayoritario es la luz ultravioleta, sobre todo como agente mutagénico. Eso debe de ser claramente amortiguado. Pero en la raíz, ¿qué tenemos? Tenemos salinidad, de repente hay deshidratación, microorganismos. Muchos de estos agentes, eosina, bleomicina, son metabolitos de bacterias. Están allí, claramente están allí. Entonces, claramente tiene que existir ese proceso, ese sistema de recuperación, de reparación, porque en la raíz se necesita, ¿no? Aunque no haya luz ultravioleta, en la raíz existe esa necesidad de poder recuperar el tejido cuando hay agentes dañinos que atacan el DNA o que hay daño en las células directamente. ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué más hay? Esto, ¿verdad? Bueno, ya esto es una síntesis, esto lo publicamos ahora en este año, está en proceso de salir del artículo. Tomé de ahí la figura directamente. ¿Qué tenemos en el meristemo? Todo un sistema de recepción de información. Ya tenemos identificados algunos elementos, conectan con el follaje sus sistemas a través de fitocromo A, hay subunidades del complejo mediador. Parece que pudieran estas subunidades asociarse de alguna forma temporal o dinámica con el sistema transcripcional, con la síntesis de RNA a través de la RNA polimerasa 2. Y esto nos lleva, lo que les decía ahí en el resumen, ¿no? ¿Qué tenemos? La muerte celular es un lado de la moneda y ERV-115 es el otro lado de la moneda. Juegan al mismo tiempo, ¿sí? ¿Y eso qué nos da? La posibilidad de que las plantas puedan adaptarse a toda esa amplia gama de estímulos que pueden ser muy agresivos, muy dañinos y que deben ser muy importantes considerando el ciclo de vida sésil que tienen estos organismos. Pues creo que es la última, déjenme ver. No es la última. Otra curiosidad, ¿verdad? ¿De dónde sale esto? Miren, esto. Ya cuando nos pudimos saber eso, decíamos, bueno, pero ¿qué relevancia tiene esto, no? Es Arabidopsis, pero no se ha visto en ningún otro lado. Y es cierto, ¿eh? O sea, si buscan ustedes en la literatura bifurcación del meristemo en vivo, nos va a mandar este artículo que vieron de Brici. No hay nada de eso. Pero si uno se vaya a cosas ya más medias, más lejanas, evolución y esos temas, este proceso de ramificación de la raíz es bien ancestral. Resulta que los ancestros de las plantas por allá en el Devónico hace 400 millones de años, ¿sí? Cuando surgen las primeras plantas vasculares, el proceso de bifurcación de la raíz era dicotómico. Las puntas se partían en dos, crecían, luego se partían de nuevo en dos, y ahí se ve bien bonito, miren, ¿sí? Allá se ve bien bonita la foto, miren, ¿a cuál se parece aquella de arriba? Pues a las que presentamos con esas de la mutante, ¿no? Ese es un licopodio, son plantas ancestrales, por allá de los ancestros de las plantas vasculares, ¿sí? Ahí está el cambio, o se bifurcan las puntas y la raíz ramifica en licofitas, o como en el caso de Arabidopsis, donde ya no ocurre eso, ese proceso está apagado, tiene cadenas, está encadenado, ¿no? Candados fuertes para que no se manifieste, y la raíz primero tiene que crecer, y ahora el sistema es a través de inicio de periciclo, formación de raíces laterales que es claramente diferente, ¿verdad? Pero lo que vemos es que pues estas situaciones como las que acabamos de ver pueden hacer que esto regrese allá. O sea, el sistema sigue presente, probablemente, pero está muy, muy reprimido, muy controlado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, creo que ya será la última ya. Gracias. Pues no sé si tengan alguna duda o comentario. Aquí es mi grupo, ¿no? Muchos de los compañeros aquí que aportaron al trabajo, que son los que hicieron toda la chamba, ¿verdad? Entonces, obviamente, la contribución fundamental, ¿no? En estos avances. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Les agradecemos al doctor. Mil gracias. Gracias a todos.